querían calzados romanos, agujas romanas, querían todas las cosas que podían obtener en el mundo romano. Así que el comercio tiende a seguir tras ellos, así como los bares y las mujeres, y terminan cambiando fundamentalmente las regiones donde se asientan. En solo 5 años, la vasta barrera de Adriano a través de Bretaña estaba terminada. El emperador había resguardado la frontera noroeste de Roma, mejoró la disciplina entre sus filas y creó una inequívoca imagen del vasto alcance del poder romano. En el año 126 después de Cristo, Adriano regresó a Roma. Allá comisionaría una de las maravillas de ingeniería más célebres de Roma y eliminaría a su más célebre ingeniero. En el año 126 después de Cristo, el emperador Adriano regresó a Roma luego de una gira de inspección militar de 5 años en la frontera romana. Durante su ausencia, sus constructores habían estado trabajando arduamente para llevar a cabo su proyecto arquitectónico en la ciudad capital. Adriano ciertamente quería dejar su huella en Roma. Él quería revivir la construcción agustiniana y demostrar que podía hacerlo mejor. 150 años antes, el emperador Augusto había transformado exitosamente a Roma de una ciudad de ladrillo a una ciudad de mármol. Adriano quería que su legado como constructor fuera igual de memorable, y la obra maestra de ese legado estaría directamente ligada al reinado de su legendario predecesor. Tan pronto se convirtió en emperador, se propuso reconstruir un complejo de templos incendiados de los tiempos de Augusto. Sobre los escombros de las viejas ruinas comisionó su más famosa estructura, el Panteón. Un majestuoso templo para los dioses romanos. El Panteón, en mi opinión, es la estructura más asombrosa construida por los romanos. ¿Por qué? Por la rotunda. La rotunda, un enorme espacio interior coronado con un magnífico techo en domo, era el corazón del diseño del Panteón. En el centro, el domo de concreto se eleva a casi 46 metros. Se extiende exactamente la misma longitud a su alrededor, sin soporte alguno de columnas o estribos. 46 metros es una longitud considerable para un vano. El arrojo que tuvieron para intentar algo tan ancho, un vano tan ancho, es uno de los grandes logros. El domo del Panteón sería el vano de concreto, no soportado más ancho en el mundo durante 18 siglos. Antes de vaciar el concreto del techo del domo, los ingenieros de Adriano tenían que resolver cómo distribuir el peso fuera de su centro. De lo contrario, al remover el encofrado de madera que sostiene al techo en su lugar, 3.000 toneladas de concreto colapsarían bajo su propio peso. Hoy en día, cuando construimos con concreto, introducimos una cabilla de acero que absorbe la mitad de los esfuerzos en el concreto. Los romanos no podían hacer eso. El domo del Panteón empuja hacia afuera en dirección a su base. Los ingenieros del Panteón desarrollaron varias soluciones radicales para asegurarse que el techo y la reputación del emperador no se vinieran abajo estrepitosamente. Primero construyeron una base de paredes macizas de 6 metros de espesor para que sirviera de fundación para el techo. Usaron las paredes verticales de cada lado para ayudar a soportar el peso del domo en su empuje hacia afuera. Usaron las paredes para apuntalar el domo en sí. Luego, a medida que el techo se elevaba hacia su ápice, mezclaban materiales más livianos con el cemento y progresivamente vaciaban capas más delgadas de cemento. El concreto romano, como el de hoy en día, llevaba agregados, generalmente piedra para reforzar el concreto. Para el domo del Panteón, los romanos usaron una técnica común en ese tiempo: insertar ánforas huecas o vasijas en el concreto para desplazar parte del concreto y aligerar la carga.
Para hacer el techo aún más liviano, los constructores moldearon paneles suspendidos en el techo llamados artesones para dos ingeniosos propósitos. Los artesones obviamente tenían un propósito estético. Es decir, le dan un toque decorativo a la superficie del domo, pero al mismo tiempo sirven para reducir la cantidad de concreto necesario para el domo en sí. Un elemento final de alteración de peso se convirtió en la característica más distintiva del Panteón: el oculus, un agujero de 9 metros de ancho en el centro del techo. El oculus elimina los esfuerzos del concreto pesado en el punto más débil del domo e ilumina el interior como el sol a la tierra. Imaginémonos a la gente de esa época adentro, sin haber estado nunca antes en un espacio interior similar, porque jamás había existido un espacio interior parecido, sintiendo el aspecto religioso del interior en sí, un edificio que fue dedicado a todos los dioses. Los ingenieros del Panteón buscaban la perfección y casi la logran. Pero hay un misterioso detalle en el diseño que aún desconcierta al mundo moderno. Al pórtico de frente del Panteón, la entrada de columnata hacia el interior le faltan unos 3 metros. No se conecta con la rotunda donde debiera. ¿Por qué no usaron columnas de 15 metros en lugar de 12 metros? No podríamos más que especular en este momento. ¿Se hundieron en el Mediterráneo? ¿No pudieron adquirir los romanos los bloques necesarios para construir ese tipo de columna a tiempo para que Adriano inaugurara el edificio? No lo sabemos con certeza. Durante siglos, el Panteón ha permanecido como un confuso enigma de ingeniería. Pero la forma como fue construido es solo parte del rompecabezas. El misterio mayor es quién lo construyó. No sobrevivió ningún registro de la época que revele la identidad del arquitecto. Pero las especulaciones recientes apuntan hacia el propio emperador Adriano. Él era una persona muy versátil. Pintaba, escribía poesías y le encantaba la arquitectura. Muchas otras obras de Adriano fueron domos, así que considero que Adriano pudo haber tenido algo que ver en el diseño. Otro potencial candidato es Apolodoro de Damasco, el genio detrás del foro construido por el predecesor de Adriano, Trajano. Apolodoro era escéptico de las habilidades arquitectónicas de Adriano y lo suficientemente audaz para declararlo públicamente. Apolodoro en una oportunidad se mofa de Adriano diciendo: vete y diseña tus domos de calabazas. Pues el proyecto fue dado a Apolodoro, pero él no quería ejecutar algunos de los cambios sugeridos por Adriano. Así que probablemente por esta razón Adriano hizo que lo mataran, es decir, lo obligó a matarse a sí mismo. En el año 138 después de Cristo, 8 años después de ordenar la muerte del más grandioso arquitecto de Roma, Adriano murió de causas naturales a la edad de 62 años. Sus 2 décadas en el poder habían sido uno de los períodos de construcción más prolíficos de la historia romana. Para el momento de su muerte, muelles, templos, puentes y basílicas en cada rincón del imperio llevaban su nombre. Pasaría casi un siglo para que otro emperador comisionara uno de los logros de ingeniería más grandiosos de Roma y enrumbara al imperio a su autodestrucción. En las décadas siguientes a la muerte de Adriano, el Imperio Romano era el poder dominante en Europa, África del Norte y el Medio Oriente. Sus emperadores ejercían el control total. Sus ejércitos eran invencibles. Y sus arquitectos continuaban inspirando asombro y admiración.